Yo soy colaborador en el curso de Derecho Civil 2 de la licenciada Morales Cheu. Soy su catedrático auxiliar y hoy pues voy a tener el gusto de desarrollarles el tema de los bienes y su clasificación. Entonces veo que aún no se han conectado todos. Pero vamos a iniciar. Yo voy a impartir la plática con unas diapositivas. Espero que tengamos una muy buena imagen y un buen sonido. Bueno, quisiera saber si se ve bien la imagen y si está bien el sonido. Sí, licenciado. Muchas gracias, muy finos. Bueno, en la noche de hoy, pues espero poder llenar las expectativas y vamos a continuar con el curso de Derecho Civil 2. Ya en su primera plática, la primera clase, pues fue sobre el patrimonio, y hoy estaremos con lo que son los bienes y su clasificación. Desde el momento en que sabemos que que nos vamos a referir a qué son los bienes, pues debemos de hacer unas consideraciones pertinentes, ya que pues las cosas en general van a estar, son particularmente legisladas en nuestro ordenamiento jurídico a través en el libro segundo del decreto ley 106. Y entonces ahí está todo lo que es concerniente a las cosas y los bienes. Cuando decimos cosas y bienes, pareciera que son sinónimos, sin embargo, no son la misma cosa, y eso es lo que vamos a dilucidar con el desarrollo de la plática. En sí, las cosas pues son parte de esta vida. Las cosas es todo lo que se ve, y que todas estas cosas pues tratan de sacarle el hombre trata de sacarle su utilidad. Y en el derecho, pues las relaciones jurídicas se desarrollan entre el hombre y las cosas, siendo el hombre como el sujeto de la relación jurídica, y las cosas van a ser el objeto de esa relación jurídica. La cosa desde tiempos antiguos realmente, en el sistema greco-romano, a través de ese jus res, que res significaba cosa, esta se consideró como todo aquello que existía en la vida. Y ya desde tiempos, los griegos en sí, con su afán espiritual, pues ya consideraban y clasificaban a las cosas en visibles e invisibles. Sin embargo, pues ya en el sistema romano, pues se consideró a la cosa como un objeto, y esto era producto dentro de esa relación jurídica. Por lo tanto, la cosa era todo aquello que tiene existencia
material, o sea, tiene un cuerpo, tiene consistencia. Y la cosa con entidad física, o sea, como tal, o carente de ella, todo aquello podía ser objeto de relaciones jurídicas. Por ejemplo, en cosas que no se veían, que vamos a ver posteriormente cómo es que se clasifican y podemos entender realmente a qué nos estamos refiriendo cuando decimos cuerpo o consistencia, o sea, el corpus. Ya la cosa en sí, como producto, como hablamos de las relaciones jurídicas, el hombre como sujeto y la cosa como objeto. Pero esta cosa, cada quien le buscaba que fuera útil, y en la utilidad es lo que realmente lo que el hombre pueda aprovechar de esa cosa. Pero que también dentro de esa relación, esa cosa, aparte que fuera útil, que también pudiera eh, ser apropiable, o sea, formar parte del patrimonio de cada quien. Por lo tanto, una cosa como parte de las relaciones jurídicas desde el punto de vista de que es útil y que va a ser apropiable, se convierte realmente en un bien. Y así es como lo define nuestro ordenamiento jurídico, y en el artículo 442. Ahí pues se preceptúa que son bienes las cosas, dice, que pueden ser objeto de apropiación, y las clasifica, y vamos a ver posteriormente por qué es que se clasifican. Lo más importante de esto ahorita es que todo bien es una cosa que es útil y apropiable. Por lo tanto, pues bien, en sí un bien es aquello que va a tener existencia material o inmaterial. Hay cosas, hay bienes que no se pueden ver, como por ejemplo, un dinero se puede ver, pero hay alguna renta que no se pueda ver. Filosóficamente, pues bien es todo aquello que puede proporcionar al hombre una utilidad, le va a proveer una satisfacción. Y entonces ahí, desde ese momento que provoca una satisfacción, le es útil. Por ello es que para el derecho los bienes son los valores materiales o inmateriales, y que pueden ser objeto de relaciones jurídicas. Y desde el momento que decimos relaciones jurídicas, es que esa cosa se va a transformar en bien porque va a ser útil y apropiable. Entonces, como tal, hicimos esta diapositiva para poder diferenciar realmente entre bien y qué es una cosa. El bien es la especie, es el conjunto de todas esas individuos con unas mismas características. Y la cosa es el género, es el conjunto de todas las especies. En el bien puede existir material, un bien material o un bien inmaterial. En cambio, la cosa solo puede ser vista, tener existencia material. El bien, por lo tanto, desde que es útil y apropiable, es corporal, o sea, tiene cuerpo, corpus, o incorporal, que no se mira, como puede ser una renta, un derecho. Eso es un bien que no se ve y que no tiene cuerpo. Por lo tanto, la cosa solo puede ser corporal. El bien, pues es útil al hombre, es aprovechable, y la cosa es inútil porque no todas las cosas en sí pueden ser útiles
al hombre, y desde que esa cosa es útil, entonces se transforma en bien. El bien puede ser apropiable y puede tener una apreciación económica, una valoración en dinero. Y la cosa pues es inapropiable y no tiene una apreciación económica. No todas las cosas. Vuelvo a insistir que si estas tienen una utilidad y son apropiables y van a satisfacer una necesidad, se convierten totalmente en un bien. Y el bien, como tal, por lo mismo que estamos explicando, pueden ser objeto de derechos. En cambio, la cosa no tiene una consideración jurídica. Concluimos con ello que los bienes son útiles al momento de ser susceptibles de apropiación. Desde el momento que el hombre o el sujeto del derecho se apropia de este bien, va a ser útil. Y en cambio las cosas, al ingresar al mundo del derecho, entonces hasta en ese momento se van a transformar en bienes. Por lo tanto, bien y cosa no es lo mismo, y así lo establece el artículo 442 en su primer párrafo. Dice, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Dentro de la conceptualización de bien, pues hay muchos juristas que han establecido dichas consideraciones y conceptualizaciones. Por ejemplo, Colín y Capitan establece que bienes son las cosas que pueden ser objeto de un derecho. Ya lo decíamos, que desde el momento que las cosas participan en una relación jurídica, estas van a ser útiles y apropiables y por lo tanto se convierten en bienes. Y estos pueden tener un valor pecuniario. Cabanelas establece una conceptualización en que dice que son bienes todos los objetos que por útiles y apropiables sirven para satisfacer las necesidades humanas. Una definición que es bastante simple, pero que enrola todo realmente las dos características importantes de los bienes, que son cosas útiles y apropiables, y que van a satisfacer, obviamente, dentro de esa utilidad, la satisfacción humana. Y el artículo 42, pues tal y como lo habíamos establecido, que pueden ser objeto las cosas son bienes que pueden ser objetos, los bienes son cosas que pueden ser objeto de apropiación. Los bienes van a tener ciertas características, por lo tanto, dentro de esa definición y de todo lo que hemos hablado, hay 4 características importantes que hemos hasta el momento establecido. Tienen la posibilidad de apropiación, o sea que tienen un valor pecuniario y pueden ser negociables o transferibles. Y esto representa que el vínculo del bien con su titular, si esto es mío, yo soy el titular, me pertenece, yo soy el propietario, pues yo puedo negociarlo y lo puedo transferir. También tiene una característica de comerciabilidad. Esto significa que hay una susceptibilidad del bien de ser objeto de actos jurídicos y para ello, pues estos bienes tienen que estar dentro del comercio. Tienen una utilidad y es con lo que hablábamos, porque producen un beneficio, un interés y van a satisfacer una necesidad humana, y a eso se refiere la utilidad. Y la importancia para el derecho, pues que son cosas, bienes y objetos
van a ser materia de regulación jurídica. Es importante, al ya saber qué son los bienes, pues clasificarlos como tal. Y dentro de ellos, pues ha habido ciertas, cada jurista ha querido establecer ciertas clasificaciones y hay infinidad de clasificaciones. En nuestro ordenamiento jurídico, pues, se quedó un poco corta bastante corta con la clasificación, y entonces hay distintas clasificaciones. Por ejemplo, Arce y Cervantes dicen que el derecho debe clasificarse y dividirse para distinguir ciertas categorías. Igualmente, Rojina Villegas dice que el régimen jurídico de las diversas especies de cosas y bienes es común o diferente dependiendo de la clase a que pertenezcan. O sea que es importante clasificarlas para distinguirlas unas de otras y para poder establecer y ser claros en las relaciones jurídicas del derecho, en el cual el hombre es el sujeto por antonomasia. Y el Castán Tobeñas, que es el jurista que realmente ha clasificado a las cosas por sus cualidades físicas o jurídicas y por la conexión que hay entre una cosa y la otra, y por la razón de su pertenencia, o sea, de a quién pertenezca. Y esta clasificación de Castán Tobeñas es la mejor clasificación en razón del curso y para muchos juristas. Por lo tanto, esta clasificación es dividida en dos. Una es por sus cualidades físicas o jurídicas. Y por ahí, para ello, pues la clasifican por su naturaleza, por su determinación, por susceptibilidad, etcétera. Ahí está en esta diapositiva toda la clasificación por sus cualidades físicas o jurídicas, y por lo tanto vamos a ir viendo una tras otra. Por su naturaleza. Los bienes por su naturaleza pueden ser corporales o incorporales. Los corporales, pues, son aquellos que tienen una existencia física, se ven, son apreciables por nuestros sentidos. Y así, pues, podemos ver una mesa, un carro, un lapicero, etcétera. Y hay incorporales, lo contrario, que son los que aún no teniendo una manifestación concreta y tangible, o sea, que no se puede palpar, producen efectos jurídicos determinables. Por ejemplo, una marca o un derecho de autor o un crédito producen efectos jurídicos con solo la marca en sí. No se palpa. Entonces, por su naturaleza, corporales se aprecian e incorporales no se aprecian. Un crédito, por ejemplo, no se ve, por eso es un bien incorporal. Por su determinación, pueden ser genéricos o específicos. Por ejemplo, ustedes han oído en el ámbito de la salud, la medicina se ha transformado ya no de marca, sino que específicamente en genéricos, dice. Entonces, genérico es aquellos a los que se alude identificándolos por su naturaleza común. El genérico, por ejemplo, vemos una aspirina.
Una aspirina es ácido acetil salicílico. Eso es el genérico, es ácido acetil salicílico o digamos, ese es el componente genérico. Y a un específico, pues sería una aspirina, pues de tal marca, por ejemplo, a Bayer, una aspirina de Bayer, una aspirina, etcétera, ya clásica. Por ejemplo, genérico, pues podemos tener, es un auto. Todos los autos, pues tienen unas mismas características, o un libro. Pero ya cuando decimos específico, pues vemos que ese auto tiene una marca, es de tales características, etcétera, etcétera, y entonces ya se especifica, se determina claramente qué es. Y con respecto a, pueden haber libros, todos son libros, y específicamente, pues un libro como lo puede ser la Biblia. Entonces, eso es importante, genérico y específico. Genérico solo alude a su naturaleza común, son todos los carros, pasó un carro, pero si ya específicamente, ya se sabe que pasó un carro de tal marca, de tales características, color, etcétera, etcétera. Por la susceptibilidad de sustitución, los bienes pueden ser fungibles y no fungibles. Los fungibles van a ser aquellos que por no tener una individualidad propia y determinada pueden ser sustituidos por otro de su mismo género. Por ejemplo, está en venta un quintal de un producto, ya sea arroz, frijol o azúcar, y se puede sustituir por otro quintal de arroz de la misma calidad, especie y del mismo peso. A diferencia, lo contrario es cuando son bienes no fungibles. Son los que teniendo una individualidad precisa y concreta, no pueden ser representados o sustituidos por otro. Por ejemplo, está la Mona Lisa, es un bien no fungible porque no se puede tener otra Mona Lisa. Podrán haber réplicas, pero ya eso es diferente. Entonces, esto es muy importante porque aparece en nuestro ordenamiento, lo cuando establece que son los bienes fungibles y los no fungibles. Entonces, ahí en el artículo 454, pues establece los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Entonces, esto es muy importante y hay que volverlo a repasar y tomarlo muy en cuenta para las posteriores clases cuando ya empezamos a ver lo que es la propiedad. Luego, por las posibilidades de su uso repetido, pueden ser consumibles. Son aquellos en los que el uso altera su sustancia de tal manera que impide un ulterior aprovechamiento de sus funciones. Por ejemplo, ahí está una tinta, eso es un bien consumible y entonces no se puede dejar sin consumirlo, dejar de ser un bien que se va a establecer únicamente para estar ahí. No podemos dejarlo ahí. Y no consumible, pues son todos aquellos en los cuales, a pesar del uso que de ellos se hace, mantienen su naturaleza intacta. Un carro, un avión, una moto, es específicamente para ello. O sea, hasta el momento que hemos visto, no necesariamente
todos los bienes van a ser específicamente solo en una clase de clasificación, porque, por ejemplo, este avión es un bien no consumible, pero también es apreciado a nuestros sentidos, por lo tanto, es también un bien corporal. Entonces, no necesariamente se tiene que quedar solo con pertenecer a una clase, y es dependiendo la relación jurídica, así es como se va a establecer su clasificación. Por la posibilidad de fraccionamiento, pues hay cosas que no se pueden dividir. Y si aquellos, si se fraccionan, pueden ser sin detrimento de su naturaleza. Por ejemplo, hay una casa que sí se puede dividir, pero sin detrimento de su naturaleza. Y hay indivisibles, son aquellos que no admiten la división sin menoscabo de su naturaleza, o sea, la destrucción en sí o del uso del bien. Por ejemplo, un reloj no se puede dividir, es la mitad aquí, 50% para allá, no. Sin embargo, posteriormente vamos a ver que sí puede tener otro tipo de característica y de clasificación, pero no se puede dividir el reloj sin que se produzca su deterioro. Entonces, hay divisibles e indivisibles. Si se pueden dividir sin detrimento de su naturaleza, serán divisibles, y si no, indivisibles. Y por último, por su existencia en el tiempo y posibilidades de desplazamiento, o sea, de llevar de un lado a otro. Obviamente, los inmuebles, aunque tienen raíces, no se pueden mover de un lado, no pueden trasladarse de un punto a otro sin que se deteriore, o sea, que se tenga que destruir. Y entonces, los bienes muebles sí son susceptibles de trasladarse de un punto a otro sin menoscabo a su naturaleza. Por ejemplo, un lapicero, un carro, un avión, etcétera. Todos esos bienes que se puedan mover, un escritorio, etcétera. Todo lo que se pueda trasladar de un lado hacia otro. La dinámica del traslado de los bienes muebles, pues podrá ser propia como en el caso de los semovientes, o bien externa en el caso de los demás bienes muebles. Por ejemplo, los semovientes se pueden trasladar de un lado a otro, pero hay una excepción cuando estos semovientes son parte de lo que es una finca y que no puede con ese, el arado, el buey y todo el que lo jala, es parte de lo que es la finca. Entonces, este bien mueble se convierte en parte de un bien inmueble. Cabe también hablar de muebles por analogía, identificando de esta manera derechos que recaen sobre este tipo de bienes y otros que por disposición de la ley merecen esta calificación, como por ejemplo, las acciones de una sociedad y que se pueden llevar de un lado a otro y son considerados bienes muebles. Dentro de lo que son los bienes inmuebles, pues hay criterios de consideración con respecto a ellos. Hay criterios por su naturaleza, por su incorporación, por su destino y por analogía. Y vamos a ver cada una de ellas para entenderlos mejor y a qué nos estamos refiriendo
con estos criterios para los bienes inmuebles. Por ejemplo, por su naturaleza, los bienes inmuebles lo son únicamente el suelo y el subsuelo, ya más hacia abajo ya no es parte de lo que es el inmueble. O sea que el suelo y el subsuelo es la capa en la que se produce la mayor parte de las actividades biológicas, como las excavaciones y las deyecciones de los animales, el crecimiento de las raíces de las plantas, la descomposición de la materia orgánica y las actividades agrícolas del hombre. Pero ya más hacia abajo, ya no es considerado como un bien inmueble, solo el suelo. Por incorporación, por incorporación son todos aquellos bienes que merecen la calificación de inmuebles por hallarse unidos al suelo de una manera permanente, que es parte integrante de un bien que no puede ser separada sin destruir el bien. Por ejemplo, un árbol tiene esa característica que si se separa de él se pierde totalmente. Igualmente, pues un edificio que ya está no se puede separar, o sea que se encuentra unido al terreno, al terreno en sí, al inmueble, a esa finca. Y ahí se edificó el edificio y por lo tanto este es parte de ese inmueble. Los inmuebles por destino, que era lo que estábamos hablando, son aquellos que siendo bienes muebles por naturaleza, son bienes muebles como estos semovientes, están al servicio permanente de un fundo o son ajenas a él como pertenencias. Entonces, estos bienes, aunque esto se pueda trasladar, todo esto, el muelle pueda ser trasladado de un lado a otro, pues ya es parte del inmueble por su destino. Entonces, estos bienes, estos muebles por su destino, se convierten en bienes inmuebles. Y por último, inmuebles por analogía. Son aquellos bienes incorpóreos, o sea, que no se ven, que por constituir derechos sobre los inmuebles se asimilan a estos. Por ejemplo, la hipoteca es un bien inmueble por analogía. La hipoteca solo se puede dar en bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, inmuebles por analogía. Con respecto a los bienes muebles, pues en el artículo 451, pues ahí están establecidos que son los bienes muebles, y dentro de todas estas rubros, ahí están los bienes, primero, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos ni del inmueble donde estén colocados. Este carro, este automóvil puede ser trasladado de un lado a otro, un escritorio, etcétera. Todo lo que pueda ser trasladado, por eso por su traslación, pueden ser inmuebles, no se pueden trasladar, bienes muebles, sí pueden ser trasladados de un lugar a otro. Las construcciones en terreno ajeno, hechos para un fin temporal, pues esta hortaliza fue construida y al final, pues se puede llevar hacia otro lado. O hay construcciones que se hacen en ciertos inmuebles y que pueden ser trasladados sin menoscabo de ellos. Ahora, construcción
en terreno ajeno, pues eso se va a constituir como bien inmueble y pues obviamente no se puede trasladar de un lado a otro y por lo tanto será considerado como un bien inmueble. Los bienes muebles con las fuerzas naturales también susceptibles de apropiación, como es la energía eólica o la electricidad y de todos, son considerados como bienes muebles. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, como habíamos visto, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles. O sea, aunque sean para estar constituidas sobre un bien inmueble o para la edificación de uno u otro comercio, entonces estas acciones son consideradas bienes muebles, se pueden trasladar de un lado a otro, aunque estén constituidas sobre un bien inmueble. Los derechos de crédito referente a muebles, dinero o servicios personales. Y aquí pues están las letras de cambio, los pagarés y las pólizas pues también son consideradas como bienes muebles. Y los derechos de autor o inventor, comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial, que todas esas son considerados, los derechos de autor, como bienes muebles y según así lo establece en todos esos ítems del artículo 451. Ahora bien, por último, la clasificación por la conexión de unos con otros. Y entonces, para ello, pues está igualmente, igual que en la primera clasificación, y los vamos a ver aquí a grosso modo y con ejemplos para que podamos entenderlos. Por su constitución y contenido, pues los bienes pueden ser singulares, que son comprensivos, simples y compuestos. Los primeros son aquellos constituidos por un todo orgánico como un estatus o un semoviente, y los segundos integrados por la fusión de varios simples. Tal es el caso que un automóvil lleva varias cosas y entonces se convierte ya en compuesto. Y los universales, que son los bienes que están constituidos por varios elementos, entre los que no existe una vinculación material, cuestión que no obsta para que sean considerados como un todo. Por ejemplo, cuando en la universalidad que se dice, pues vendo una biblioteca, ¿verdad? Entonces es con todo. Esto va a estar la biblioteca en sí, con todo y sus libros, o un rebaño en lo que se puede considerar como una universalidad. Estos bienes, los bienes, el rebaño. Por la jerarquía en que entran en relación. O sea que como estamos hablando de la conexión de un bien con otro bien, entonces por la jerarquía en que entran en relación, alguien jerárquicamente va a ser el principal y el otro va a quedar como accesorio. Los principales, aquellos que tengan mayores atributos de trascendencia en relación a otros. Por ejemplo, en toda una gran vivienda, una casa en relación a las lámparas de que está dotada. Son independientes y tienen mayor importancia y valor en relación a otros bienes. Entonces, lo principal va a ser la casa, pero estos
van a ser parte de la casa por su valor, tendrán que ser principales. Y accesorios cuando los bienes dependen de un bien principal. O sea, y su existencia está condicionada a la existencia del principal. En una camisa no puede existir los botones propiamente si no están unidos a una camisa. Un ventanal, dependiendo los vidrios que tenga esa ventana. Entonces, los accesorios dependen de algo que sea principal. Por la susceptibilidad del tráfico, pues igual muchas cosas están dentro del comercio y que son las susceptibles del tráfico mercantil, todo lo que está dentro del comercio. Esta va a ser un término que va a aparecer mucho dentro de lo que es el decreto ley 106. Y hay algunos que están fuera del comercio, están establecidos en el 444, y estos no tienen tráfico mercantil por su naturaleza. Por lo tanto, si están fuera del comercio, no pueden ser poseídos, o sea, no son susceptibles de apropiación. Y ya sea por ninguna persona y por disposición de la ley. Es una imposibilidad absoluta, como en ciertos productos que no podrán ser objeto de compraventa. Por ejemplo, la marihuana, pues aún mientras no sea legalizada, esa pues estará fuera del comercio. Por el titular de su propiedad, pues hay bienes del Estado y bienes de particulares, o sea que de la persona como un particular, los bienes de corporaciones como los bienes de las municipalidades y todo esto pertenece al Estado. Y ya pues una casa, por eso ponen propiedad privada, son los bienes de los particulares. Y por el carácter de su pertenencia, hay bienes que van a ser de los particulares, es mío, bienes de propiedad privada, y así está establecido en el 460. Importante que lo vayan a establecer. En algunos pongo yo los artículos, sin embargo, es muy importante que usted al escuchar y estar en su clase, mantenga abierto su código para que usted pueda ir subrayando y usted pueda volver a revisar e interpretar muy bien el artículo. Y los bienes del dominio público, pues todas las calles y todo, pues estos pueden ser de uso público común y todo esto va a pertenecer al Estado, tales como las calles, los parques, las plazas. Y de uso público no común, el subsuelo y los yacimientos de hidrocarburos, tal y como están establecidos del 457 al 459. Y por último, es importante dentro de toda esta clasificación, como les dije, es el jurista Castanto Beñas el que hizo la clasificación y casi todos han considerado que es la mejor clasificación. Sin embargo, nuestro código, como lo dije al principio, pues se queda muy corto y únicamente clasifica a los bienes por sus posibilidades de tráfico, tal y como están establecidos en el 443 y 44, dentro del comercio y fuera del comercio, por su ubicación en el espacio y sus posibilidades de desplazamiento, como al principio que bienes muebles e inmuebles, y por sus posibilidades de sustitución en el artículo 444, cuando los clasifica en bienes fungibles y no fungibles. Vuelvo a repetir, los fungibles pueden ser sustituidos por otro de la misma calidad, especie y cantidad.
y no fungibles que no se pueden sustituir por otro. Usted dice, es la escultura tal, esa es, y no se puede sustituir una pintura, etc. Por lo tanto, esto creo que es importante volver a darle una revisión para que realmente podamos entender. Lo mejor es verlo con imágenes e ir relacionando los artículos y tratando de entender a lo que se refirió Castán Tobeñas cuando hizo su clasificación. Para mí creo que esto, yo espero que haya cumplido con las expectativas. Sin embargo, pues aún tenemos, cabal, tenemos unos minutos. Si hay alguna pregunta para que, a ver, podamos resolverla. Cuando no hay preguntas es porque realmente o la clase estuvo fantástica o se me durmieron. Fue muy hipnótica la plática, pero pues, gracias, licenciado, por la clase muy interesante, muy bonita. Nos vino a recordar todo lo que teníamos ahí pendiente, que se conoce, se sabe, pero siempre es mejor un buen repaso. Muchas gracias. Así es, y le vuelvo a insistir, es una situación que siempre por años lo ha dicho la licenciada Morales Cheu. Por favor, tenga su código a la par, subraye y guarde su código, que eso le va a servir para el resto de la vida. Gracias, licenciado, muy comprendido. Gracias y muy bonitas las diapositivas y siempre, como usted dice, pues tener la leidita, ir repasando, pero todo muy claro. Gracias, licenciado. Por ahí. Buenas noches, licenciado. Disculpe la pregunta. Sí. Mire, de casualidad va a subir las diapositivas a Classroom. Así es, las voy a subir al terminar la clase y las voy a dejar ahí en el Classroom. Así es. Gracias. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una pregunta. Sí, ¿Consumible? Sí, mi nombre es Rubí García. Sí, Rubí, dígame. Consumibles y no consumibles, en la guía dice que están en el artículo 713. Pero no sé si está equivocado el artículo. Yo creo que sí, en el 700, no recuerdo yo ahorita, licenciada Morales Cheu, ahí que... Voy a verificar eso en el 713 y les confirmo para los consumibles y no consumibles, compañeros. Igual los análogos, buscándolo yo y no aparece en el mismo artículo. Lo voy a verificar, ¿de acuerdo? Sí, ahí Gracias. vale la pena revisar la guía, por eso se llama guía, la licenciada lo establece siempre, ¿verdad? Es una guía de estudio, ¿verdad? Entonces, sí es importante ir revisando el código. A veces nos podemos equivocar, un mal teclazo, pero sí, es de revisarlo y al momento pues no tengo, solo tengo los artículos que precisamente íbamos a establecer ahorita y no todos completamente. Compañeros, disculpe, hágame favor de indicarme los artículos. ¿Quién preguntó? 713. 713 está en la guía, pero dice consumibles y no consumibles. Ok, 713. Y la otra es por analogía. Sí. Es que los de por analogía, esperen, ya tengo aquí mi código a mano. Los por analogía, bienes inmuebles por analogía, están en el 446. Aquí se los tengo yo, en el 446. ¿Sí? Son bienes incorpóreos que por constituir derechos sobre inmuebles
se asimilan a estos, que Ajá. era como la hipoteca, que la hipoteca es únicamente se puede constituir sobre un bien inmueble. Ujú, ujú. Ahí sí estamos bien. Sí, Ahora el 700, ¿qué es? 13. 13. ¿Por qué tendría yo esto? Qué raro porque lo fui leyendo. Pero quiero verificar ahorita, si no lo vamos a corregir y lo aclaro en la otra clase, ¿verdad? Sí, es importante. Ah, sí, es que lo que pasa es que habla de la obligación de restituir para el usufructo, para el usufructo que recae sobre bienes consumibles. Esa es la relación. Ese es el cuasi usufructo. Ajá, Pues, no es que, mire, ¿sabe qué pasa? Que el cuasi usufructo recae sobre bienes consumibles y como tiene relación con los bienes consumibles, lo cito, eso es. No es que ahí esté la definición de bienes consumibles, no es que esté mal citado. Mire, si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, por eso es que está ahí en esa clasificación de los bienes, ¿de acuerdo? Está bien entonces. Está es importante que lo subraye cuando la licenciada se imparta la clase sobre usufructo. Ahí justamente se va a dar cuenta por qué sobre la clasificación, por qué son consumibles y no consumibles. Exacto. O sea que usted cuando lee la clasificación de los bienes en consumibles y no consumibles, ahí está citado, porque ahí tiene usted el ejemplo de que el usufructo recae sobre bienes consumibles y otros y sobre bienes no consumibles. Así es. No es que esté mal citado, compañero. Por eso hay que leer todos los artículos. Y miren, hay que leer en forma completa. Yo se los he dicho. El error que tienen ustedes al leer es que, uno, no respetan los signos de puntuación, leen de corrido. Y dos, solo leen por partes los artículos y por eso es que no pueden analizar. Pero como aprendiendo estamos, ahí queda de la experiencia, ¿de acuerdo? Gracias, Jorgito, muy amable, doctor. Ahí estamos y compañeros, pues muchas gracias por la atención que me prestaron y esperamos seguir colaborando con la licenciada en futuras. Yo subo la clase y para que ustedes la puedan volver a revisar. Muy buenas noches y muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Héctor. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.